la materia, pues con gusto los atiendo. Pues mucho gusto. Para empezar, yo creo que es lo más interesante de tener módulos virtuales y luego que sí nos veamos en vivo. Ya estamos más acostumbrados con los de presencial a vernos de esta manera, pero pues cuando gusten, de hecho estas sesiones cuando gusten tenerlas, yo estoy abierto a ofrecerlas o a platicar, porque el módulo está en áreas en las que he trabajado mucho como maestro de filosofía, entonces pues tengo así como material ya listo y no me costaría nada juntarnos los sábados. Creo que ha sido un inicio como nunca había pasado, ya tengo en el virtual buen rato y nunca habíamos tenido este problema ni con la plataforma ni con el inicio de semestre, o sea, prácticamente vamos con una semana de rezago y pues creo que estamos batallando cada vez más con acomodar la plataforma. Andaban con las dudas de cómo iban a hacer las entregas. No se preocupen, se las voy a estar respetando a partir de la siguiente semana. Ya empezamos como a recibir las primeras, las que les mandé por correo. La siguiente semana ya empiezan como a entregar. Creo que la lectura no es algo complicada, es muy general. Lo que sí yo creo que va a haber molestia de ustedes son cambios de fechas. Yo creo que ya les actualizaron de la coordinación las fechas y pues parece una semana menos de entrega de calificaciones y todo eso, entonces sé que va a ser como muy acotado, pero el final como es un módulo que ya me lo sé, ya lo he dado, pues me voy a improvisar algunas partes para reducir el tiempo, como esto que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de ver como los aspectos generales que se abordan en el libro de Ocacha, para que el tema, la primera parte del módulo esté completa o esté como más entendible y no sientan como mucha, pues no sé, que estén desubicados en lo que se está hablando. Entonces, con eso es lo que nos vamos a dirigir hoy. Si gustan, no sé, si gustan una clase grabada o que están en vivo, les puedo generar material, yo no tengo ningún problema. La verdad es que lo que más me importa, sobre todo cuando enseño a filósofos, es que pues se lleven aprendizaje que sí puedan sacarle provecho en otros módulos o en áreas de especialización o pensando en una maestría o cosas así. Entonces, con todo gusto, ustedes pidan y yo si está en mis posibilidades, lo hago. Y pues les digo, es un área en la que me he dedicado bastante tiempo y pues pidan, no tengan, acá en el norte decimos que no sean rancheros cuando no dicen nada, ¿no? No te preocupes, Karim. Les digo que igual la sesión se queda grabada para posterior. Si la quieren ver con mayor tranquilidad o tomar apuntes de cosas que se les pasen, pues sí, sí es como recomendable, ¿no? Bueno, en sí, les digo, la materia se le ha dado a científicos, se le ha dado a ingenieros, se le ha dado a filósofos. Entonces, a filósofos nada más en el virtual. Nunca le he dado ahí en la facultad. Yo trabajo en otra licenciatura ahí en la facultad, que no es la de filosofía. Trabajo en historia. Mi especialización se fue más para allá, pero pues de filosofía con la licenciatura pues he tenido bastante que chambearle, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto ya ver caras también, no solamente desde el perfil, ¿no? Que a veces es bastante frío y lejano. Y pues lo padre de la filosofía es dialogar, y es discutir y participar y todo esto. Entonces, interrúmpanme cuando gusten, yo soy un maestro que no se calla en las clases. Yo creo que nos aventamos unas 2 horas hoy para que tengamos como oportunidad de platicar y de abordar ahí los temas que están como al inicio del módulo. Y ya es como lo que se tiene pensado para hoy, pero les digo, si gustan que les prepare material grabado, que les dé, como las clases ahorita en presencial las estoy dando, les doy una parte grabada y luego una parte presencial, con gusto, no tengo ningún problema que ustedes me lo pidan y pues yo les cumplo, ¿va? A ver si aquí les puedo compartir el pizarrón. Déjenme buscarles el pizarrón. No, quién sabe dónde quedó, pero bueno, ahorita se los pongo. Pero bueno, vamos empezando.
Voy a poner el pizarrón acá. Chin, es que voy a ponerlos a grabar. Ni modo. Ahí se están viendo ustedes mismos, pero acá está el, eh, el pizarrón, así que vamos a ver si lo puedo dejar como... bueno, sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí ven el pizarrón? Ok. Está todo abierto y como no estoy en el estudio, no tengo el otro monitor, entonces voy a hacer malabares. Yo creo que la única forma en que los voy a poder, no sé qué, saber que tienen alguna duda, pues va a ser que hablen, ¿eh? Porque no estoy viendo la cámara, porque estoy viendo lo que ustedes ven. Estoy viendo el pizarrón, entonces va a ser como clases ciegas, ¿va? Ahí me dicen si hay algo que vayan como señalando. Y bueno, la filosofía de la ciencia es una de las áreas de más aplicación del filósofo, donde más trabajo hay, porque pues, estamos trabajando a la par con lo que es una de las instituciones como más prolíferas de nuestra cultura, que es la ciencia, obviamente. Y hoy lo que vamos a ver es cómo se mantienen los problemas filosóficos que aborda la ciencia, que es mucho de lo que Ocacha hace en todo el libro. El libro, si no lo conocían, es de Editorial Océano. Se los digo porque ¿cómo se llama? Este librito, así está chiquito. Es un libro que cualquier estudiante de cualquier carrera puede leerlo, es muy introductorio. También por eso la maestra Alejandra Olivas, que es la que diseñó el módulo, ella me dio clases a mí en la carrera, ella diseñó el módulo, pues ha considerado este texto. Hay muchísimos otros textos que yo les recomendaría también, si quieren profundizar, y algunos los tengo ahí en digital, por si los necesitan. El que les recomendaría es ¿qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan Chalmers. A mí ese libro me parece también muy introductorio, pero como con los ejemplos muy claros. Y el otro, o cualquier libro de Mosterín, es un autor, creo que es español, Mosterín. Ay, disculpen si escribo como feo, pero es que tengo ya rato que no escribo en la pizarra y es difícil. Bueno, ¿qué es esa cosa llamada Ciencia de Alan Chalmers? Es un libro bastante sencillo por capítulos y realmente yo pienso que ese es el libro que resume todo lo que un filósofo de la ciencia debe de saber, ¿no? Así como lo más básico. Este es Editorial Siglo XXI, lo pueden encontrar en Editorial Siglo XXI, es un libro barato, no cuesta más de pues, unos 200 pesos, a lo mejor 150, 130, por ahí lo van a encontrar, y es un libro popular, así que seguramente hay usados. Con Mosterín, cualquier libro de Mosterín, de filosofía de la ciencia, tiene varios. Moulines también es uno de los autores que yo les recomendaría mucho. Moulines o Moulines, como le digan. Y el otro es, no, creo que ya son todos. Los textos de Moulines son los que yo siempre basaba mis materias, por si algún día van a dar clases de filosofía de la ciencia o tienen alguna charla que preparar ante científicos, pues bueno, les recomendaría mucho a Moulines. Él tiene un manual de filosofía de la ciencia, ese se los puedo también pasar, ahí lo tengo digital. Y obviamente, pues el recién fallecido Mario Bunge es como nuestra referencia también en filosofía de la ciencia. Este filósofo muy prolífico hasta sus últimos años. Yo le decía que tenía cara como de tortuguita porque era longevo, longevo, longevo. O sea, algo que pasaba en la Facultad de Filosofía es que pues, había maestros que le habían dado, que habían recibido clases de Mario Bunge y todavía nosotros lo estudiamos como si fuera algo actual porque todavía vivía. Entonces, imagínense lo prolífico que era su obra hasta sus últimos días en Argentina, que falleció el año pasado. Cualquier libro que lean de Bunge es una muy buena referencia. El texto más como popular de él es La ciencia, su método y su filosofía, así se llama. Es un libro también muy pequeño, muy barato, muy accesible, y el texto pues, más complicado de él se llama La metodología, el método científico, y es un librote así gruesote, muy, muy caro también. Entonces, son como las recomendaciones que tienen ahí, como si quieren
profundizar. No sé si tengan alguna formación adicional a la ciencia o si les guste mucho la ciencia, que si a lo mejor es la razón por la que entraron a estudiar filosofía. Yo me acuerdo cuando entré a la carrera, pues yo ya venía con una media carrera de psicología, entonces pues para mí la ciencia era así como todo, ¿no? Todo mi interés estaba centrado en ello y le pasa bastante a los científicos que terminan rozando el área de la filosofía y de la ciencia. Entonces, por ahí va la situación. Hoy les voy a platicar de lo que es el cientificismo. Vamos a empezar con este concepto. El cientificismo, yo siempre les digo que cuando una palabra termina en ismo, seguramente es una ideología. Entonces, hoy vamos a criticar el cientificismo. El cientificismo es una postura ideológica que, si ustedes recuerdan en sus primeros módulos, en algún momento han hablado de ideologías. Lo que busca una ideología, o sea, como propósito, es replicar, ¿verdad?, las ideas, o sea, que cada vez sea mayor la cantidad de personas que cree una idea. Por ejemplo, el racismo es una ideología. Los racistas, espero que cada vez se radique más esa ideología, aunque la ciencia ha negado el concepto de raza, o sea, ya no deberíamos decir raza, no existe la raza como término científico ni como hecho. El racismo es una ideología porque todos los racistas, los que tienen una idea de que un cierto estirpe de la humanidad tiene como una ventaja o superioridad sobre otros individuos, pues bueno, esa idea la empiezan a replicar entre ellos. Y las ideologías nos permiten afiliarnos, ¿verdad? Entonces, todas las ideologías las ideologías no son malas en sí mismas, sino más bien es una expresión de nosotros como humanos para vincularnos con otros, ¿no? En la cuestión del cientificismo, imagínense lo que trata la ideología. Es una ideología o es una postura ideológica que dice que la ciencia es el saber superior o arriba de otros saberes y que no hay saber más importante que el de la ciencia porque puede decir cosas claras o puede predecir cosas. Y bueno, la ciencia ha tenido una autoridad, es lo que quiero empezar la charla de hoy, de señalar la autoridad que hemos identificado en el discurso científico. Hagan la prueba. Ustedes tengan una discusión con alguien sobre lo que quieran, desde fútbol hasta, no sé, política, lo que sea. Ahí saludan a los perros, ¿no? Imagínense, no sé, están discutiendo algo y ustedes sacan una falacia como la siguiente, ¿no? Dicen, pues está científicamente comprobado que automáticamente sus interlocutores se van a quedar pues en silencio, porque parece que cuando decimos que la ciencia ha comprobado algo o hay evidencia de la ciencia que dice tu punto, pues parece que ya tienes ganada la discusión. Y eso, desde luego, pues como lo han visto en lógica, es una falacia. En la ciencia no apelamos a que si lo dice un científico es más válido, ¿no? Puede un científico equivocarse, como ha pasado. Lo hacemos mucho con los premios Nobel, ¿no creen? Decimos, es que lo dijo un premio Nobel, o un premio Nobel cree que la Tierra es plana y nos están engañando. Entonces ya porque lo dijo un premio Nobel, pues tiene más validez, y pues no es cierto esto, ¿no? Eso es una falacia, cuidado con ese tipo de afirmaciones. Pero utilizamos a la ciencia con un criterio de autoridad, como si de verdad estuviera como en una pirámide de saberes, ¿sí? Y la ciencia estuviera en la cúspide de esa pirámide, ¿no? Entonces la ciencia ve para abajo a la filosofía, a la religión, a las ideologías y, ¿qué me faltaría? Pues a cualquier tipo de creencia en particular, ¿no? Pero de todos los saberes que hay, la ciencia se pone acá, arriba. Eso es lo que dice el cientificismo. Desde luego, ustedes como filósofos, pues estén enterados de que no es así, ¿no? Vamos a estar criticando esta postura del cientificismo, porque en realidad los saberes están posicionados
en, de una forma horizontal, ¿no? O sea, no hay una supremacía de uno sobre otro, sino más bien están puestos horizontalmente. Eso nos pasa mucho con la discusión entre religión y ciencia. Pensamos que las personas, no sé, qué creencias tengan de lo que sea, pero normalmente con la religión nos terminamos peleando porque termina rozando con un hecho de la naturaleza, ¿no? Mucha gente piensa, por ejemplo, que no puede ser religioso, no puede ser católico, no puede ser, no sé, de cualquier religión. Dije católico porque pues, es la más popular aquí en México. Pero no puede ser católico y creer en la evolución, ¿no? Parece como una contradicción. Y la verdad es que no, más bien esa persona que está pensando, que está diciendo eso, que no puede creer en la evolución y ser católico, o no sabe de evolución, o no sabe de religión. Entonces, todos los saberes, esto se los digo para que tengan cierta educación intelectual para no discutir tonterías, porque realmente a veces se discuten de esa manera, ¿no? La filosofía, la religión, las ideologías o cualquier tipo de creencia y la ciencia están en un orden horizontal, ¿ok? No hay como un valor arriba de otro. Y bueno, les digo, la religión y la ciencia pues siempre históricamente nos han hecho creer o han interpretado que la ciencia y la religión tienen un conflicto. Piensen, por ejemplo, en Galileo, como lo menciona Yocasha, ¿no? Galileo es un mártir de la ciencia porque él dijo que él observó a través de un telescopio, que él inventó puliendo dos vidrios y vio que no era la descripción que estaba en los textos de Aristóteles, ni siquiera de la Biblia, eran de Aristóteles, pero nos han hecho creer que hay una mala interpretación, una mala enseñanza de la ciencia, pensando que Galileo pues, está en contra de las ideas religiosas. Y no, Galileo era ultramente creyente. De hecho, sus mejores amigos, que lo sacan del juicio, lo... Espérenme, es que están los perros peleando. No, están ladrando. Bueno, sus amigos eran miembros del clero, ¿no? Entonces ellos lo sacan del juicio para que no termine muerto, ¿no? Pero bueno, pensamos que la religión es ultramente intolerante y no lo es así. Si ustedes ven la historia de la ciencia, ¿sí? Van a encontrar que la religión y la ciencia tienen más vínculos entre sí, son más parecidas entre sí que la visión antagonista que nos a veces en la enseñanza lo han hecho, ¿no? Que es a través acá ando revisando si andan todavía en la videollamada, perdón. A ver qué andan haciendo los perros. Espérenme. Es que les digo que ando acá en la sala y pues bueno, me toca, ¿no? Pero bueno, este es el primer punto. El primer punto que vamos a ver es, pues, ¿qué es el cientificismo? Y si revisamos, si yo les preguntara algunas de las ideas con las que les han enseñado la ciencia, seguramente hay afirmaciones cientificistas, porque esa es la imagen que proviene de la enseñanza. ¿Sale? Ay, a ver, déjame. Digo, ya, ven acá. Ay, disculpen, qué pena. Con todos estos perros aquí enseguida. Bueno, perdón, ahora sí. Bueno, la ciencia tiene esta visión del cientificismo como postura de enseñanza, como lo que les decía de que nos enseñan que el discurso científico es superior o tiene un problema con la religión, o la otra idea que proviene del cientificismo es que la superioridad que tiene la ciencia como discurso proviene de un método, del método científico. Fíjense, cuando yo daba clases en ingeniería, mi primer clase, yo andaba buscando el salón porque no era la facultad en la que yo ni conocía esa facultad. Entonces, como era pues grandísima la facultad, yo andaba buscando el salón el primer día
y lo que pasó fue que iban dos estudiantes en el pasillo. Yo no sabía, yo no los conocía. Iban dos estudiantes en el pasillo y bueno, yo no, iban platicando sobre la clase que iban a tener y nada, que resultó que iba a ser la clase que les iba a dar. Entonces, pues yo venía escuchando todo lo que estaban diciendo y luego, pues, ¿cuál clase te toca, güey? No, pues me toca filosofía de la ciencia. Neta, filosofía de la ciencia, no manches, qué aburrido filosofía, y luego una materia de relleno, una materia ahí adicional, nomás para perder el tiempo. Nos hubieran puesto cálculo, nos hubieran puesto algo útil. Y ahí venían, y yo venía atrás de ellos escuchándolos, pues ya dejé que pasaran, entraron al salón, no me vieron y pues ya les dije, ¿no? Que ya entré al salón y les dije, ¿saben qué, chicos? Yo soy su maestro de filosofía, en esta materia, pues como es una materia de relleno y no les sirve para nada, ustedes pueden exentar la materia la siguiente sesión. Imagínense, o sea, para no molestarlos y que no vengan y se enfoquen en las materias serias, los voy a exentar con 10 si hacen un reto, ¿no? Y el reto consistía en que me trajeran un científico, o sea, una tarea. Ay, perdón, es que moví aquí la mano. Me trajeran un científico que haya utilizado el método científico, ¿no? Así de sencillo. El que trajera a alguien que haya utilizado el método científico. ¿Se acuerdan del método científico que les enseñaron? El de observación, problema, problema, planteamiento del problema, y luego una hipótesis, y luego una experimentación, y luego una teoría, y luego al último una ley, ¿no? Algo así, etapas más, etapas menos, pero bueno, eso es lo que nosotros contemplaríamos como el método científico, ¿verdad? Entonces, yo les decía que me trajeran uno nada más, un científico que haya utilizado el método científico y les ponía 10, así garantizado, ¿no? Y pues lo que pasaba es que me traían a muchos científicos, me traían a Darwin, me traían a Newton, me traían a Lavoisier, a Pasteur, a etcétera, ¿no? Y lo que yo hacía es, cuando ya me traían los ejemplos, es ir eliminando cada una de los trabajos con cada uno de los científicos. Pues yo les decía que este método científico, pues en realidad lo inventó un sujeto que se llama Francis Bacon, en el siglo, ¿qué será? 17 tal vez, no, sí, 17 más o menos. Y Francis Bacon pues tenía un método inductivista, ¿sí? Donde pasábamos de la inducción, o sea, recopilábamos una serie de eventos y luego hacíamos una afirmación general. Nos contaban que Galileo se subió, bueno, agarró objetos y empezó a tirarlos, ¿verdad? Se subió a la torre de Pisa y tiró más. Y así recolectó datos con la observación y luego hizo una hipótesis y luego la probó y luego hizo una teoría y luego una ley. Lo cual no es cierto. Realmente lo que hizo Galileo para ir a hacer observaciones fue leer a Bernoulli. O sea, ningún científico empieza la ciencia con la observación. Ahorita platicamos de este punto de la inducción y de Karl Popper, que ahí viene en el texto, ¿verdad? Entonces, el método científico pues fue un invento para poderles enseñar a las personas qué era la ciencia, para acercar a las personas qué era la ciencia. Y si se ponen a pensar, pues no es una imagen como muy didáctica, porque las personas en las prepas, o los chicos en las prepas, los estudiantes de las prepas, piensan que la ciencia es seguir este aburrido método. Y si ven ustedes las biografías de los científicos, no hacen eso, ¿sale? No siguen un método científico, ¿no? Darwin tardó 30 años en pensar la teoría de la evolución desde sus observaciones en el viaje del Beagle. Es más, cuando iba en el Beagle y llega a las Galápagos, lo que menos le llamó la atención fue la diversidad de pinzones que tenían las aves. Eso pasó mucho tiempo después. Pero no fueron las observaciones las que hicieron este trayecto, ¿ok? Entonces,
esta ha sido una caricatura de lo que hace el trabajo de un científico, ¿sí? El método científico de estos pasos, pues es más un método didáctico basado en esta visión de Francis Bacon y nos genera un montón de problemas. Acá están las características de lo que contempla la ciencia como esta palabra de uso común y que vamos a problematizar en la filosofía de la ciencia. Lo que hacemos los filósofos de la ciencia, bueno, yo no soy filósofo de la ciencia, así como de todas las letras, pero lo que se hace en filosofía, abordando a la ciencia, es encontrarle problemas filosóficos y tratarlos. Entonces, como les decía, la sociedad identifica a la ciencia con estas cualidades que les decía, ¿no? Como cualidades de superioridad, de autoridad, de poder, y bueno, de ahí vienen muchas ideas, por ejemplo, por qué los médicos no se quitan las batas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es por esta noción de que la ciencia está protegida por un discurso de autoridad. Y si nosotros realmente la analizamos, vamos a llegar a que la ciencia tiene por lo menos estas características. Estas son como una de las, como los resúmenes que he pensado de la ciencia en todo lo que he dado de clase, pues creo que estas son las características que sí podemos dirigir hacia la ciencia. Es decir, si nosotros volteamos a ver lo que un científico hace, va a tener estas características en mente o en un propósito, ¿no? Ahorita platicamos del método. Bueno, para empezar, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia es explicar y describir la naturaleza, ¿sí? No importa que sea un científico social, no importa que sea un científico natural, no importa que sea un matemático, el propósito de un científico es explicar y describir la naturaleza, ¿no? Si ustedes ven a un psicólogo, si ustedes ven a un ecólogo, si ustedes ven a un biólogo molecular, todos van a tratar de estar explicando un fenómeno de la naturaleza, pero en sí toda la ciencia hace eso. Ahora, ¿cómo logran este objetivo? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran explicar y describir? Bueno, lo hacen a través de la evidencia. No hay ningún científico que hable sin evidencia. Imagínense que llegara un meteorólogo al noticiero y dijera, mañana va a caer una tormenta, ¿sí? Mañana se va a cerrar los cielos y va a caer la tormenta más grande del mundo y no sé qué, ¿no? Y que le pregunte al reportero, ¿y cómo sabe eso? No, pues nomás lo sé, nada más así, va a caer, ya usted verá, ya va a caer una tormenta. Pues no le compraríamos nada, ¿no? Porque todos los científicos hablan a partir de la evidencia. Entonces, esa sí es una característica que tiene la ciencia. La evidencia es un requisito. Nadie puede hablar sin evidencia. Ahora, los científicos pues van y crean mediciones de la naturaleza. Las mediciones pueden ser instrumentos, aparatos, conceptos, teorías, lo que sea, algo que nos permita ir a medir. Porque las mediciones lo que logran es cumplir con el requisito de evidencia, ¿verdad? Sí, las observaciones pueden ser un propósito para saber qué está pasando en la naturaleza, ¿no? O para cumplir este rubro de evidencia. Luego, la utilización de representaciones de la naturaleza. Lo que quiere decir la palabra representación es que nosotros inventamos, dentro de la ciencia, el conocimiento científico inventa un lenguaje técnico, ¿sí? El lenguaje pueden ser conceptos, teorías o modelos. O sea, todo este aparato teórico, lo que decimos es que cuando vemos que habla un científico y no le entendemos, es porque pues está muy elevado, es muy preciso lo que está diciendo para nada más la gente que sabe ese lenguaje, ¿verdad? Por eso cuando alguien dice evolución y dice, pues evolución es cambiar, ¿no? Y te escucha un biólogo, evolución no es eso, ¿no? La evolución es
es un conceptote gigante, que cuando lo dice alguien parece que está diciendo algo inentendible. Entonces, eso es lo que a veces les pasa a los científicos, que no se comprende no es tan claro porque ellos dominan esa parte, ¿no? Entonces, el lenguaje técnico son como si fueran etiquetas que le ponemos a las cosas. Por ejemplo, yo puedo estar viendo la luna en la noche y, no sé, estoy con mi novia viendo la luna y le digo, mira, ahí va la luna. ¿Y ya viste la órbita de la luna? La, la palabra órbita es un concepto y se lo estamos adhiriendo a la luna, al movimiento de la luna. Pero no es de que la luna tenga así como los libros de texto, ¿no? Que les ponen así, viene la luna y luego le ponen una línea o una línea punteada, ¿no? Por donde se mueve, ¿verdad? O sea, está ahí la Tierra y la luna, bueno, le dibujé muy grande la luna, pero bueno, ¿no? Parece que ahí se va moviendo. Pero la palabra órbita, pues, no es de que la luna tenga una línea, ¿verdad? Sino es para que nosotros podamos identificar el movimiento a través de un concepto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros le ponemos rótulos de lenguaje a los fenómenos. O a las explicaciones o a todo lo técnico que un científico utilice. Los científicos siguen un método, pues ya vimos que no es un método en sí, porque el método tiene un montón de problemas. A ver, nosotros podemos ver este método, esta serie de pasos, esta receta, y encontrarle un montón de problemas. Por ejemplo, ok, la ciencia nace con la observación. Y nos remitimos al ejemplo de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo, espérame tantito porque no puedo hablar y escribir a la vez. Ok, Karl Popper fue un filósofo austriaco, ¿sí? Que se le considera el primer gran filósofo de la ciencia, es decir, aquel filósofo que los científicos le tenían miedo, porque todo lo que decía era poner en duda muchos de los procederes de las teorías científicas. Ahí leyeron un poco de Popper en el primer capítulo. Popper tuvo una formación como psicólogo y luego brincó de ahí a la filosofía y de ahí no se movió. Y bueno, Popper también fue un autor muy prolífico. Cualquier libro de él se pueden acercar, pero hay uno que se llama la investigación científica, si mal no recuerdo. Es un libro muy accesible que les habla sobre el principio de marcación. Eso lo platicamos ahorita, porque les voy a platicar de Karl Popper. Bueno, él era austriaco y muchas de las cosas que él hizo fue cuestionar el método inductivo, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí en el método científico, les decía que está basado en la inducción, ¿va? Y Popper es muy famoso por ser un filósofo que en una cuartilla destrozó toda una visión de la ciencia basada en la inducción. Él dijo, no sé si conocían el problema de David Hume, ahí me dicen, me confirman, del problema de inducción. ¿Conocen el problema de inducción? ¿Sí, no? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo han Viene estudiado? también en el libro, ¿no? Creo. Uh-huh. ¿Te acuerdas de cómo iba? Mm, no, no lo recuerdo muy bien. Algo como de que se vuelve un círculo vicioso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí tiene algo que ver con la circularidad, con un argumento circular. Sí, de hecho, A ver, ahí lo que comenta Hume en el mismo libro es que el problema de inducción es que con casos particulares, en las premisas queremos concluir algo general. Bueno, exactamente. de grosso modo, ¿no? Sí, ese es como el resumen, ¿verdad? Ahorita les voy a corregir para que lo digan más preciso, porque ahí el libro comete bueno, no se crean, no es el libro. Es el uso de la inducción, que clásicamente han dicho eso, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar de ahí y luego ahorita lo pulimos, ¿va? El problema de inducción es un problema que se remonta desde los griegos, pero que Hume rescata porque es donde va a partir de una crítica al empirismo.
al empirismo que él mismo defiende, ¿no? Por eso dicen que David Hume era escéptico, porque ponía incluso en tela de juicio la propia postura que él estaba haciendo. Eso es lo que debe hacer un gran filósofo, ¿no? Entonces David Hume, para mí es mi filósofo favorito. Si no lo han leído, léanlo. Tratado sobre el entendimiento humano, ahí viene muchísimo de esto que les estoy platicando. De Hume podría hablar muchísimo, pero híjole, me voy a mesurar. El problema de inducción en Hume es muy famoso porque él decía que la inducción tiene un problema muy serio con las afirmaciones. Y es exactamente como lo decían. La inducción pretende ir de casos particulares, ¿sí?, a una conclusión general. Y decía Hume, ok, esa es la imagen que tenemos de una afirmación de la ciencia, ¿no? No sé, una persona le aplica calor al oro, ¿sí?, a la U, y el oro se hace más, se expande, ¿verdad? Con el calor un metal se expande. Pum, ya lo dije el spoiler. Bueno, el cobre, ¿sí? Y así varios metales. Si yo le pongo calor a varios metales, pues llego a la conclusión general de que todos los que son M, todos los metales, ¿sí?, se expanden al calor. Entonces, pues dice Hume, pues está bien chido eso, está bien chido pensar que el conocimiento científico lo podemos universalizar, porque eso parece ser uno de los objetos de la ciencia. Eso es correcto, ¿eh? El problema, también lo conocen en lógica como problema de los universales. O sea, los universales son las afirmaciones que aplican aquí y en China y en todos lados del mundo, ¿ok? Los universales, el problema de los universales es la relación, o sea, ¿cuál es la relación que tienen los particulares con los universales? O sea, ¿cómo podemos nosotros estar seguros, entre comillas, de que lo que estamos afirmando va a ser siempre válido? ¿Ok? Ese es el problema clásico de los universales. Y Hume dice, es que aquí hay un problema bien fuerte, porque si estamos basando toda la ciencia en la inducción, estamos fritos, ¿sí? Y lo pone con un ejemplo maravilloso, como era Hume. Hume dice, imagínense la afirmación, mañana va a salir el sol. O sea, mañana sale el sol, mañana va a amanecer. O sea, cuando digo salir el sol es que pues, ya se imaginan, ¿no? A través de la montaña, pues va a salir el sol. Déjenlo, pongo en amarillo para que sea más así como de primaria, ¿no? Ahí está el sol. La afirmación es, mañana va a salir el sol. ¿Cuál es la razón por la cual creemos que mañana va a salir el sol? ¿Ahí se cortó o qué? ¿Siguen ahí? Sí. Él comenta que es por la experiencia, ¿no? Exactamente. Hume dice, muy bien, la experiencia. Exactamente. Hume dice, cuidado porque ustedes están basando todo en su memoria. Pero, ¿qué tal si mañana nos sale el sol? Por X o Y razón. Por una razón que desconozcamos. ¿Sí? Imagínense. Traten de pensarlo. Y cuando le decía esto a los ingenieros van a decir, no, es imposible porque la física ha demostrado que sí va a salir mañana el sol. Dije, sí, pero ¿qué te hace pensar que tu discurso de ciencia, tu validez de ciencia, solamente está basada en los actos anteriores, los actos en el pasado? Estamos confiando en lo que te ha pasado, ¿sí? Yo puedo creer que mi novia me ama, porque todos los días anteriores me lo ha demostrado. Pero ¿qué tal si hoy va caminando por la calle Brad Pitt y se enamora de mi novia también, y mi novia también se enamora de él, y a la fregada? Ese es el problema de inducción. Que yo tenga, el problema de inducción lo podemos resumir en lo siguiente, que yo tenga una serie de eventos previos a una afirmación, no me asegura que esa afirmación vaya a suceder. ¿Sí?
Ay, se me bloqueó un poco el pizarrón, no sé qué le pasó. ¿O soy yo? ¿O qué? Ah, no, aquí está. Es que ya tenía rato sin usarlo, perdón. A la otra le voy a ganar el estudio a mi novia, así que se los prometo. Para estar más cómodos. Bueno, ese es el problema de inducción. Y Hume dice, pues si la ciencia está basada en la inducción, estamos jugando, estamos confiando ciegamente en ella, nada más. ¿Sí? Porque, ¿qué tal si mañana no pasa lo que está afirmando la ciencia? ¿Sí? Y se enojaban los ingenieros cuando les decía eso. Es que es una estupidez. Ve, por eso la filosofía no sirve. Porque, o sea, es lo de Newton. Newton encontró un principio gravitacional. Y le dije, sí, pero fíjate cómo lo demostró Newton. Newton no lo afirmó por una serie de eventos, sino más bien Newton llegó a un universal y lo trató de probar. Bueno, lo demostró matemáticamente. Dije, pues mucha suerte con que tú seas el mismo tamaño de Newton. No lo vas a hacer. Porque Newton pues era un genizote, ¿no? Pero, o sea, ese es el problema de los universales, ¿no? Toda nuestra ciencia puede estar basada en eventos previos. ¿Sí? Se le atribuye a Hume, pero Aristóteles ya lo había dicho en el libro de lógica, en los tratados de lógica. Me acordaba del capítulo, era el 9, creo que era el capítulo 9. Habla de unos barcos, de una guerra que va a pasar. Dice, la afirmación de que mañana va a haber una guerra no la puedo demostrar porque está en el futuro. Entonces, pues eso escapa de la lógica que él está montando, ¿no? Una lógica deductiva. Porque hay lógicas inductivas también, no crean que nos quedamos de brazos cruzados. Ok, Karl Popper agarró una cuartilla, un día muy inspirado, y dijo, le voy a dar en la madre al problema de inducción. Perdón, ya me estoy diciendo groserías, perdón, se me salen las groserías, perdón. Es que estas cosas se emocionan, perdón. Otro que habría hablado muy bien del método, perdón, del problema de inducción es Bertrand Russell. Premio Nobel de la Paz, o sea, un gran filósofo, pero pues era Premio Nobel de la Paz, porque, pues ya saben, ¿no? Increíble, Bertrand Russell. Si lean libros de él, es genial. Y pues como saben, bueno, creo que lo conocen, ha leído algo de él, pues, fue un gran matemático también, y pues creador de la lógica simbólica y matemática, ¿no? Con Whitehead. Russell es un filósofo así como que para leer, ¿no? Y escribe precioso. Yo creo que una de las cosas de los filósofos, y yo les diría eso, no sean oscuros cuando redacten. Sean muy claros, que cualquier persona les pueda entender. Sean como Bertrand Russell. Russell, le pueden dar un libro de Russell a cualquier persona y le va a entender, créanme. Algo tienen los ingleses. No sé qué, pues me gustan bastante los filósofos ingleses. Ok. Bueno, estábamos con Popper. Bueno, les voy a poner el ejemplo nada más de Russell para entender muy bien el problema de inducción. Él se burlaba del problema de inducción con un pavo. ¿Saben esa anécdota del pavo? Imagínense, dice Russell, imagínense un pavo, que tú te compras un pavo y al pavo le das de comer todos los días a las 9 de la mañana. ¿Ok? Todos los días. Le diste de comer el 25 de enero, todos los días, así, 25 de enero, todos los días. El 14 de marzo, así, ¿no? El 13 de octubre, todos los días le diste, pero el 23 de diciembre, ese día no le diste de comer, porque ese día lo mataste y te lo comiste tú, para la cena de Navidad. ¿Sale? Y lo que se está burlando es la persona que no haya visto el problema de inducción va a ser tan tonto como ese pavo. Es decir, las personas que sostienen el problema de inducción, o sea que la inducción nos debe dar confianza en lo que estamos afirmando, es igual que el pavo, porque imagínate el pavo, si le hubieras preguntado el 22 de enero, perdón, de diciembre, 22 de enero, perdón otra vez, 22 de diciembre, lo dije 2 veces, el 22 de diciembre le hubieras preguntado al pavo, oye, mañana te van a dar de comer,
El pavo hubiera dicho, pues claro, me han dado de comer todos los días, ¿por qué mañana no? ¿Se fijan? Lo que desconoce el pavo es que mañana no le van a dar de comer, al contrario, se lo van a comer a él, ¿verdad? Entonces, ese también es uno de los grandes ejemplos de Russell para ilustrar este problema clásico del problema de inducción. Entonces, no puede estar basado, este es como el aguafiestas, del filósofo. Alguien seguramente en una reunión o en un chat de WhatsApp van a estar platicando sobre ciencia y ustedes pueden aguadarle la fiesta con el problema de inducción, ¿sí? Con serias preguntas. Muy bien. Popper destruyó este problema en una cuartilla. Porque dice Popper que el problema, ¿sí?, es que estamos fundamentando la ciencia en la observación. Y eso no ocurre. Eso no ocurre en la realidad. Dice Popper, en la cuartilla esa que les estoy contando, dice Popper, si la ciencia naciera con la observación, no investigaríamos nada. Y les voy a poner el ejemplo. Imagínense, acá en Chihuahua, pues la sierra es muy bonita, es una de las cosas bonitas que tiene el estado. Bueno, tiene muchas, pero la sierra es muy bonita. Imagínense que yo le digo, no sé, a Karim, le digo, Karim, vas a ir a investigar algo de ciencia, ¿sí? Vas a hacer ciencia, vete con tu bata, tu tabla, tus lápices, tus telescopios, microscopios, lo que vayas a hacer de ciencia. Llévate todo tu equipo de ciencia. No se te olvide tu bata y todo. Y pues no se te olvide el método científico, porque es lo que vas a hacer de ciencia, ¿no? O sea, vas a hacer ciencia, pues llévate el método científico, que es el que te va a ayudar a hacer ciencia, obviamente. Bueno, y va Karim, ¿no? Con todo su equipo, y al final llega a la sierra y va a hacer ciencia, y dice, primer paso, dice, observar. Y pues sí, ahí está Karim observando en la sierra, ¿sí? Y observa. Le dio un sorbo al café porque está observando cada vez más y más y más. Y se puede pasar toda la vida observando. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que la ciencia inicie con la observación? Que no tienes un objetivo fijo. Exacto, no sabes qué observar. Muy bien, no sabes qué observar. Karim estaría perdiendo el tiempo ahí, diría, pues voy a hacer ciencia del árbol ese. Pero no puede hacer ciencia sino más, porque no está observando. Los científicos cuando hacen investigación no parten de la observación, parten de un conocimiento previo. Todos, incluso ustedes, futuros filósofos o filósofos del futuro, como me gusta decirles, todos ustedes están heredando los problemas de su tiempo para poderlos investigar. Lamento arruinarles el romanticismo de el genio de que, desde cero creó todo, ¿no? Así yo pensé este problema, ¿no? Muchas veces piensan en Nietzsche, es que Nietzsche. No, más bien, vea lo que leyó Nietzsche, vea a quién leyó Nietzsche y vean que leyó los problemas que trató de plantearse. Claro, la creatividad y los textos y todo este trabajo que hizo Nietzsche, pues sí lo hacen destacar uno sobre otro, pero las preguntas de Nietzsche no llegaron solo a él. Lo mismo pasa con Platón y pasa con Aristóteles, con los grandes. Pensamos que son genios, pero no, en realidad están planteando conocimientos previos. Nadie partió así de, voy a ver el mar griego, a ver qué se me ocurre, ¿verdad? El Arjé. No, pues no. Esas ideas provienen de otros lados, como las religiones, el intercambio cultural, de muchos lados, ¿ok? Pero nadie hace ciencia solo, ni nadie hace ciencia a partir de los datos de la observación. Cuando tú ya tienes un qué, puedes observar, ¿sale? Cuando tú ya tienes un qué, puedes observar. Así de sencillo. Ustedes quieren ser filósofos, pues les puede gustar la filosofía, pero si no tienen un área a la que quieren hacer, nadie hace filosofía así por filosofía nada más. Lo primero que les enseñan en las carreras de filosofía es a plantear problemas filosóficos, ¿verdad?
Entonces, para eso sirven, porque los filósofos trabajan con problemas. Les encantan los problemas. Entonces, así Popper destruyó el problema de inducción. Dijo, pues si la ciencia nace de la observación, nada sale de la observación. Por lo tanto, la inducción no es el camino que sigue el trabajo de los científicos. Por eso a Popper le tenían miedo a los científicos, ¿eh? Popper llegó a cuestionar la relatividad de Einstein, imagínense, así de fuerte. También llegó a cuestionar la evolución, toda la teoría evolutiva. Y le pegó durísimo al marxismo, lo ridiculizó al marxismo en su tiempo. Por lo mismo, ¿no? Por ser teorías que no pasaban por científicas. Popper es un gran autor, ojalá les guste muchísimo el trabajo de él. Yo incluso hasta en el doctorado lo he estado también revisando por las tesis que hizo sobre la historia, ¿no? Ocacha menciona mucho eso en el libro, ¿verdad? Que la historia, ¿qué es? Es un arte, una ciencia, o las premisas que utiliza la historia, pues no pueden como validarse así nada más, ¿verdad? O sea, no tenemos una receta para una revolución histórica o algo así. Entonces, bueno, este es como el trasfondo que tiene Popper para descartar la inducción. Ahora, vamos a lo que les había dicho de la corrección. Déjenme, me voy a otra página para explicarles eso. Tenemos dos tipos de inferencia en lógica. Bueno, antes de eso, ¿no hay duda con lo que hemos visto? No. Preguntas, algo que se nos quede en el buche antes de seguir. Ah, caray. Y ya llevamos una hora, miren, esto se va rápido. Bien, hay dos tipos de inferencia. Si ustedes recuerdan, llevar un módulo de lógica, ¿verdad? Sí, el pasado. El pasado. ¿Y cómo les fue? ¿Les gustó? ¿Sí fue de su agrado? Sí, no estuvo mal. Bueno, mucha de la demostración de lógica se les complica porque, o se asustan por la cuestión de la simbolización, ¿verdad? Pues parece que están viendo como números o hay reglitas. Ok. La lógica que seguramente vieron fue la lógica deductiva. Tenemos dos tipos de inferencia. ¿Qué es la inferencia? No es como repaso, es un procesamiento, ¿no? Mental, o es un tipo de procesamiento. Hay dos formas como nuestra cognición opera, ¿verdad? Con la inducción o la deducción. Hay otros autores que hablan de la abducción y o la intuición, que también es otro tipo de inferencia. Las inferencias utilizan datos para llegar a conclusiones. Entonces, hablamos de inducción. Ahora, la definición de inducción que siempre escuchamos es ir de lo particular a lo general. Sin embargo, alguien llegó. Gibran. Yo creo que, les digo, la cuestión del horario, como están trabajando en diferentes partes del país, pues bueno, batallamos con a veces los horarios. Pero con su cuenta de Google les puede decir cuándo y qué hora es. Aquí está Gibran. No te preocupes, Gibran, por lo que te has perdido. Ya tenemos una hora trabajando, pero te quedas de esta hora en lo que te falta y se va a quedar grabada la sesión para que no, para que no te profe, preocupes. gracias. ¿Sale? Disculpe. No. Una disculpa. Claro que sí, profe, gracias. Son cuestiones de los horarios. Estamos juntando, ¿no? Los horarios. No se apuren. Bueno, estamos platicando de las inducciones, Gibran. Perdón, de las inferencias. Y hablábamos de la inducción y la deducción. Entonces, la descripción que siempre tenemos de la inducción es que decimos que vamos de un particular a un general. Como los días que le dieron de comer al pavo, los fue juntando, ¿verdad? Y llegó a una conclusión general. Todos los días, porque le daban de comer a las 9 de la mañana,
le dieron de comer el 25 de enero, el 3 de febrero, bla, 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 todos los días le dieron de comer, y la conclusión general sería todos los días, a las 9, come el pavo, ¿no? Qué risa con ese ejemplo. Bueno, si come el pavo a las 9, pues bueno, ahí está. Tiene todos esos datos. Sin embargo, no es muy preciso decir que vamos de un particular a un general, porque hay veces que no se ven así los particulares y no se ven así los generales. ¿Sí? No se me viene un ejemplo de ello, pero es peligroso. Sino, es peligroso pensarlo nada más que este es el criterio para que se dé, ¿no? Si me acuerdo de un ejemplo ahorita, les digo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí caracteriza la inducción? ¿Sí? Muy bien. Todas las inferencias que vienen de la inducción, como solamente tenemos muy pocos datos o datos limitados, ¿sí? Y tenemos que concluir algo, ¿va? La inducción trabaja con posibilidad. O sea, las conclusiones con las que trabaja la inducción, ¿sí? Son posibles o probables, si les gustan, probables. ¿Sí? Es decir, si ustedes ven lo que tienen todos estos datos y la conclusión entre sí cuando las mezclan, hay incertidumbre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con lo que les expliqué ahorita del pavo de Russell y lo de Popper y todo eso, no quiere decir que la inducción no sea de fiar. La inducción la utilizamos todos los días, ¿sí? De hecho, muchas de las veces en las que nos equivocamos con algo es por la inducción. Por ejemplo, a ver, el Cruz Azul. Cuando juega el Cruz Azul, el equipo de fútbol, digo, por si andan, si no viven, si viven debajo de una piedra, pues ya se sabrán la historia, la triste historia del Cruz Azul, ¿verdad? Un partido de fútbol tiene 3 posibles resultados, ¿verdad? La victoria, el empate o una derrota. Ok. Solamente son 3 cosas que pueden pasar, que le puede pasar a un equipo de fútbol cuando juega. ¿Sí? Pues ahí vamos a dibujar un baloncito. Para acordarnos. Cuando vean el video se acuerdan. Ahora, hay 3 posibles resultados. Puede ganar, puede empatar o puede perder. ¿Se les ocurre alguna otra? Pues que se suspenda, pero pues ahí no hay un resultado, ¿verdad? Pero no hay otra, no hay de otra. O gana, pierde o empata. Ahora, decir que el Cruz Azul va a ganar el siguiente partido, o sea, va a decir que va a salir victorioso, es una inducción, es una inferencia inductiva. Sí, es una inducción. Porque a pesar de que yo tengo 3 posibles eventos, no sé cuál vaya a pasar. Por eso en las apuestas, o por eso cuando alguien les dice, apuéstale a porque va a ganar, te da un porcentaje de probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que pase cada uno de estos resultados es de 33%, ¿verdad? 3, 6, 9, bueno, 3.33333, ¿sí? Puros 3. Bien. La posibilidad de que ganen, de que pierdan y de que empaten es de 33.33, ¿sale? Entonces, no como está futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ah, pero el Cruz Azul tiene un porcentaje alto de victorias. Sí, pero sí es una final. Fue el mejor equipo, fue la mejor ofensiva y defensiva, ya saben esas estadísticas, ¿no? Pero si es una final, todos sabemos la probabilidad de lo que va a pasar. Que esta es más posible. ¿Sí? Si se sabe la triste historia del Cruz Azul, no se burlen de su profe, porque su profe lo da el Cruz Azul. ¿Vale?
a pesar de que tenemos 3 posibles resultados, no sabemos cuál. Y eso es incertidumbre. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo es la deducción. Entonces, lo que se tiene que aprender realmente no es de ir de lo particular a lo general, sino más bien es esto, que una inducción da conclusiones posibles o probables, porque trabaja con incertidumbre. Ahora, de regreso, con la deducción hemos pensado que es ir al revés, de un general a un particular. Ya le estoy agarrando la plumita, miren, ya escribo más rápido. El general, o sea, puede ser como, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal de Newton. Todos los objetos caen. Y ahí tenemos a Gibran. Te voy a agarrar a ti, Gibran, porque ya está tarde. No te creas, no te creas. Tenemos a Gibran y dice, ay, ay, ¿a poco sí? ¿Todos? Y empieza a agarrar el libro de Ocacha y lo tira. Y sí se cae. Sí llegó al piso. ¿Sí? Y dice, ay, ay, la taza. Y sí se cae. También la taza se cae. ¿Sí? Ay, disculpen mis tazas, ¿no? No jueguen conmigo ese de adivinar qué es porque pierden. Y así, agarra todos los objetos y se caen. Está haciendo particulares, ¿se fijan? Tenemos una afirmación general y está viendo particulares con cada objeto que él tira. Entonces, la deducción la hemos descrito así, ¿no? Que de un general va a un particular. ¿Se acuerdan de ese silogismo famoso de Sócrates? El de Sócrates... no, perdón, sí. Sócrates es hombre. 2. Sócrates es mortal. Por lo tanto, todos los hombres son mortales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O lo pueden acomodar al revés, ¿no? Todos los hombres son mortales y los Sócrates es hombre, pues entonces Sócrates es mortal. ¿Se acuerdan de ese silogismo? Bueno, si yo estuviera haciendo el silogismo y pusiera, entonces Sócrates, por lo tanto, Sócrates es perro, pues no va a checar, ¿no? Su cabeza dice, no, algo está mal en los datos. La deducción es que la conclusión no es posible, sino más bien es, o sea, no trabaja con incertidumbre, sino trabaja con certidumbre. ¿Vale? Y no trabaja con datos posibles o conclusiones posibles, datos y conclusiones posibles, sino más bien trabaja la deducción con, ¿qué es lo contrario a lo posible? Lo necesario. ¿Sí? O sea, a fuerzas, no puede haber otra cosa, ¿sí? Que pueda pasar. Sócrates, todos los hombres son mortales, ¿sí? No puede haber un hombre inmortal, ¿sale? Porque si no sería otra categoría, sería un dios, sería, no sé, otra especie, otra mutante, no sé. Pero todas las conclusiones son necesarias. Como por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Si yo le pongo 5 aquí, su cabeza va a decir, hey, hay un error ahí. No puede haber otro error, no puede haber otro número. No puede ser 3, no puede ser 5. A fuerzas tiene que ser 4. Estoy hablando de la aritmética que usamos, porque pues ya sé que si alguien sabe matemáticas me va a decir, y yo puedo hacer una matemática donde 2 más 2 no sea 4. Sí, eso sí es posible, yo lo sé. Como el código binario, ¿no? Han estado familiarizados de que pueden hacer un sistema de matemáticas con ceros y unos y que dan un montón de números a partir de esos dos, ¿no? Entonces, bueno, esta respuesta de 2 más 2 es igual a 4 es necesaria, ¿ok? Es necesaria. No puede haber otro resultado. Y se fijan en la inducción, es posible. O sea, quién sabe cuál sea, ¿sí? Hay una probabilidad de que pase uno y de que pase el otro.
Ustedes nada más vieron lógica deductiva, pero también hay lógica inductiva. Y para eso, queridos alumnos, tienen que estudiar más. Si quieren estudiar más lógica, hay lógicas inductivas, ¿vale? Pero estas son las que utilizamos para argumentar. Son los argumentos más cotidianos que hacemos. Por eso se los enseñan, para que sus discursos tengan fundamento, ¿sí? Bueno, entonces, la imagen de la ciencia basada en el método científico está basada primero en una inducción. ¿Sí? Ay, aquí me salió mal la C. Y luego pasamos a una deducción. ¿Sí? Eso es lo que se imagina la persona que estudia ciencia. Cuando observamos, estamos recopilando datos. Luego esos datos se empiezan a repetir. ¿Sí? Y luego, repetición. Ojo, porque este es el error que tiene el pensamiento cientificista o los huecos que tiene el método científico. Se empiezan a repetir, hay un patrón, ¿verdad? Chan, chan. Y luego hace mediciones, recaba evidencia, hace una hipótesis. Todo lo que ven en azul va a ser la inducción. Y luego, la hipótesis, todo lo que van a ver en rojo va a ser la deducción. ¿Sí? Después de que hace una hipótesis, hace una experimentación, bla, 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 hasta que llega la teoría y luego hasta una ley, ¿no? Y por eso, cuando nosotros llegamos a la ley según esta idea del método científico, pues algo que no se puede alterar, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Todas las teorías científicas están en tela de juicio, hasta que se demuestre lo contrario, como los abogados, ¿no? Pero si se fijan, esta imagen que hemos visto de la ciencia, del cientificismo, proviene de un método inductivo-deductivo, ¿sí? Esto es lo que piensa el científico que hace cuando hace ciencia. Obtiene datos, los ve repetidos, hace mediciones, crea una hipótesis, la va probando, la corrige, ¿no? Se equivoca, corrige. Aquí puede ser así. Y al final llega la ley. Ahora, ¿por qué esto no pasa? Porque, ¿qué creen? Imagínense como a Fleming, el que descubrió la penicilina. Ustedes saben que la penicilina la descubrió por un accidente. Dejó una caja de Petri abierta, se le cayó una sustancia, la dejó ahí unos días y se dio cuenta que las bacterias no crecían en esa caja de Petri. Y dijo, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Hay un científico mexicano que es historiador y también le gusta la filosofía, ya está muy viejito, Ruy Pérez Tamayo, de hecho no sé si ya murió, perdón, que tiene un libro muy bello que se llama Serendipia. ¿Saben qué es una serendipia? Serendipia. ¿Sí saben? ¿No? Platiquen Es el conmigo. momento Si no... en que te das cuenta de algo, ¿no? Es el momento en que te das cuenta de algo de manera inesperada. Exactamente. Es una palabra bellísima, ¿no crees? Así como de... si son todos de México, pues le decimos aquí, en México, chiripada. No sé si aquí en Chihuahua le digan igual que... Perdón, en otros lados le digan igual que aquí. Pero es cuando encuentras algo de chiripa, o sea, algo por accidente, se te revela, así, por accidente. ¿Cómo llegaste a eso? Pues fue un error, pero mira, qué bellísimo error, ¿verdad? Si es algo cuando se te revela, llegas a una conclusión de manera accidental, es la serendipia, ¿no? En mexicano sería, ¿cómo lo podríamos decir culturalmente? Chiripada, algo accidental. No lo sé, ¿no? Ahora, Ruy Pérez Tamayo, en un libro que se llama ¿Qué es la ciencia? No, ¿qué es el método científico?
Dice, ¿en dónde meten? Ah, bueno, en este libro también lo dice. ¿En dónde meten la serendipia en el método científico? ¿En dónde va la serendipia? ¿Dónde está? ¿En la repetición de datos, en la medicina, en la experimentación, en la hipótesis, en la teoría, en la ley? ¿En dónde? Y no hay ningún lado, ¿verdad? No hay en ningún lado. Ahora, hay científicos, ¿sí saben que hay científicos que se roban las mediciones de otros o que no se las comparten? Como el caso de Rosalind Franklin, la mujer que fotografió por primera vez la cadena de ADN. Los investigadores que están a cargo del laboratorio, porque en ese tiempo las mujeres no pueden estudiar ciencia como tal, eran asistentes nada más. Ella fotografió la cadena y ellos se plagiaron la evidencia. Y la razón era porque era mujer. ¿Dónde está también esos procesos aquí, no? Entonces, esta imagen de la ciencia es una imagen fría, ¿ok? Que no nos transmite lo que es la ciencia, ¿sí? Es una imagen que incluso no habla de la creatividad del científico, porque el científico es como también un artista con sus teorías. Se le ocurren cosas y salen de los lugares que menos se les ocurre, ¿no? El caso de Einstein, por ejemplo, ¿no? Muchas de sus ideas provienen de ir a ver a Maleva, a Maleva, y era un romance que tenía, y bueno, uno de los miles de romances que tuvo, o también ir a ver a las violinistas, pues bueno, era la forma en la que se inspiraba el buen Einstein, ¿no? Entonces, todo esto se los explico, o se los clarifico, para que vean todos los problemas que tiene el método científico, que siempre hablamos de él. Y sí, estamos encontrándole problemas a esta imagen de la ciencia. Digo, les estoy recapitulando, no porque los encuentre yo, sino más bien recapitulándole las ideas de Popper, de Russell, de Hume, de Pérez Tamayo, de todos estos que hemos platicado aquí, para que vean cómo se le puede golpear a este costal que es la ciencia. Este costal tiene problemas y el filósofo trabaja con estos problemas. Ahí les va una de las cosas que siempre les digo a mis estudiantes. No hay mejor persona por el perfil que tiene para explicar lo que es la ciencia que un filósofo y un historiador. No hay mejores personas que puedan decirnos qué es la ciencia que un historiador y que un filósofo, ¿ok? ¿Por qué? Porque los propios científicos no les interesa esta parte, omiten esta parte, como bien lo describe Cacha en el capítulo 1, ¿verdad? Los científicos les vale, ellos ya saben qué es la ciencia, así dicen, oh, pues ya sé, ¿no? Pero el filósofo tiene esta facultad de agarrar a la ciencia como un objeto de estudio, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedamos en qué características tenía la ciencia. No sé si tengan dudas, me van diciendo, ¿eh? Ya vimos que este es el objetivo, que esta es la forma en la que cumple el objetivo de arriba, y esta es la forma, perdón, esta es el camino que sigue para validar sus afirmaciones. Todos los científicos requieren evidencia, la obtienen midiendo la naturaleza. Utilizamos un lenguaje técnico basados en conceptos, teorías y modelos. Sigue un método. El método ya lo cuestionamos. No es un método, entonces. Si no es un método, entonces, ¿qué es? Ahora, Popper es uno de los filósofos también que le han tupido muy feo en la historia porque pensaba que la ciencia sí tenía una forma de hacerse. Es decir, todas las ciencias tienen como una especie de método. Y Popper, más bien lo que se refería a Popper no era tanto que siguieran un método, sino más bien que las ciencias tuvieran una metódica, una forma de hacerse, ¿ok? No es lo mismo la metódica al método. ¿Han leído sobre el positivismo? ¿Lo ubican? Esta corriente francesa de finales del siglo XVII, principios de XVIII, o bueno, mitad de XVIII, de Comte, de Augusto Comte. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está mi puntito? Aquí. Ok. Las ideas del cientificismo provienen de la imagen del positivismo de Comte. Ahora, ahorita ya no hay positivistas, ¿sí?
Hay científicos cientificistas, eso sí puede haber, o hay filósofos cientificistas, o hay gente cientificista, ¿no? Pero no hay positivistas. El positivismo era esta corriente que decía que lo que nos iba a dar la emancipación de la humanidad era la ciencia. El camino es la ciencia. ¿Se acuerdan lo que les decía acá del discurso en vertical? Acá donde ponemos la ciencia en lo más alto. Pues bueno, de eso se trataba la idea de Comte. Pero no sean crueles con Comte. Se equivocó rotundamente. La ciencia no nos liberó, no nos hizo hombres libres ni nada de eso. Comte se equivocó gravemente, pero no sean crueles con Comte. No había otra forma de no pensar eso, porque todas las ciencias estaban floreciendo. O sea, si hubiéramos vivido en Francia de tiempos de Comte, hubiéramos llegado a las mismas conclusiones. Hubiéramos visto florecer a la química, a la biología, a la física. Y estos filósofos del positivismo son los primeros filósofos de la ciencia. O sea, los primeros que agarraron a la ciencia y decir y analizar qué es lo que hace la ciencia, hacer ciencia, ¿verdad? Un divulgador mexicano que se llama Sergio de Regules, tiene un libro muy bonito que se llama ¿Qué científica es la ciencia? ¿No? Y es una muy bonita expresión en el título para, no sé, reconfortarnos de todo lo que pasa en la ciencia, por lo cual podemos nosotros confiar en el conocimiento científico, pero no confiamos ciegamente, ¿verdad? Entonces, el positivismo de Comte trajo esta imagen de método de Bacon y la estipuló a todas las ciencias. ¿Estamos? Entonces, Comte dijo que todas las ciencias debían de seguir estos pasos. Y hay otra pregunta que le podemos hacer al método científico de Comte y de Bacon. ¿Qué pasa con las ciencias que no son experimentales? ¿Han visto documentales? Ay, mis perros. ¿Han visto documentales de astronomía y que les dicen, en miles y millones de años, nuestro Sol va a crecer tanto que se va a comer a la Tierra, ¿no? O sea, va a acaparar la órbita. ¡Hey! Ahí disculpen los inquilinos. Bueno, han escuchado eso, ¿no? Los documentales de astrofísica sí, más bien de astronomía. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? Nunca hemos visto un sol que haga eso. Hemos visto otros soles, ¿verdad? Y creemos que todas las ciencias, perdón, que todas las estrellas siguen esas conclusiones. Ya que se callen estos, hombre, y no dejan dar clase. Espérame tantito. Ya. Bueno. Otra interrupción. Ay, esto de dar clase en casa, ven que es problemático. Bueno, son para que descansen y dejen de pensar tantito así que, jaja, se ríen de los perros. Bueno, hay ciencias que no son experimentales, o sea, que son teóricas, son totalmente teóricas, porque no podemos ir a agarrar un planeta y ver qué es lo que le va a pasar, o una galaxia y ver cómo colisiona con otra, ¿verdad? Es humanamente imposible por nuestra limitación de vida, de tiempo, etcétera. Solamente se han visto 2 supernovas en toda la historia de la humanidad, o sea, se han documentado que se han visto supernovas. Imagínense. Entonces, ¿cómo justificamos que hay ciencias que no son experimentales si necesitamos la experimentación? Les digo, nunca hemos colisionado, nunca hemos visto la evolución directa. No se crean, sí la hemos visto, pero en bacterias, en seres que se reproducen muy rápido. ¿Sí? Pero, o sea, imagínense, ¿cómo podemos pensar que muchos de los hechos que interpreta la ciencia no son experimentales, no los podemos meter en un laboratorio? Tendríamos que descartar muchísimas ciencias, ¿no creen? Entonces, ese también es un hueco gigantesco que tiene este método científico. Pero no hay que golpearlo, más bien hay que criticarlo si a la fecha les enseñan eso a los niños, a los adolescentes.
A mí me enoja esto porque deberíamos de enseñar la ciencia por otro lado, con otro camino. Y a mí me gusta el camino de las biografías o de lo emocionante que es la ciencia, ¿verdad? O sea, si ustedes platican con un científico, no les va a contar no, pues yo hice unas observaciones y luego las metí en... Les va a decir que un día, él siempre, de niño le habían gustado los escarabajos y no sé, empiezan a contar ese tipo de anécdotas y luego, pues ya, ¿no? De ahí nace todas estas creaciones de los científicos. Bueno, espérame. Vamos a regañar a usted, ¿eh? Vas a dar la clase tú ahora. No, mis perros no entienden que este es el camino en el cual ellos consiguen croquetas. No entienden que aquí yo los alimente con las clases y ellos interrumpiendo aquí la labor, ¿no? Bueno, ok, vamos a ponerle pausa a la crítica que hicimos del método, ¿sí? Y vamos a los siguientes puntos, que es la tecnología. Es otro de los rasgos que tiene la ciencia. La tecnología es cuando el conocimiento científico se aplica, ¿ok? Se aplica. Es, por ejemplo, tecnología no necesariamente son los inventos, ¿sí? No es un invento. No se quede nada más con una cuestión, un objeto, ¿verdad? Lavarse las manos, ahora que andamos con lo de la pandemia, lavarse las manos es tecnología, ¿sí? Eso es tecnología. Porque si ustedes piensan, ¿cuántas teorías científicas están en el lavado de manos? Está en los gérmenes, está la parte física del jabón, el agua, no sé, o sea, la cuestión de la asepsia, de que quede limpio, de que no haya ninguna interacción, ¿no? Con las bacterias. No sé, o sea, hay muchos principios. Bueno, ya metimos aquí al sospechoso. Ven. Aquí te vas a poner tú a dar la clase. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? La tecnología no es un objeto necesariamente, no lo vean nada más con los inventos o por ejemplo, las computadoras que tenemos enfrente de nosotros o los celulares, por donde estén viendo este video, esta llamada. Pues no solamente es la tecnología, la tecnología también son ideas o acciones, pudieran ser. Por ejemplo, una ruta de evacuación en un edificio es tecnología, ¿ok? Es un montón de ciencia aplicada. Siempre que veamos conocimiento científico aplicado, estamos en el camino de la tecnología, o sea, para afirmar tecnología. Y finalmente, la última característica es que la ciencia se hace en comunidad. Y lo que tiene la comunidad, o sea, nadie hace ciencia solo. La ciencia se hace a través de otros seres humanos y de otras instituciones. ¿Sí? Entonces, nadie hace ciencia solo. Cuando decimos comunidad es muy diferente a un grupo, ¿eh? Comunidad quiere decir que es, o sea, sí es un grupo, pero que están compartiendo algo. Por eso dice común al inicio de la palabra. La comunidad, ¿qué es lo que comparten? Ah, pues ahí viene la palabra, conocimiento. Los científicos se pueden vestir como les dé la gana. La bata no es lo que los hace ser parte de la comunidad. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos un grupo de personas, no sé, que son creyentes de una religión, son budistas, pues vamos a ver ciertos rasgos, ¿no? En su vestimenta, en su hablar, en las palabras que usan, etcétera. O sea, eso es lo que ellos comparten. Pero en la ciencia lo que comparten es conocimiento, ¿no? Por eso Carl Sagan decía que la ciencia es más una forma de pensar que una cosa. Y tenía toda la razón. Entonces, la comunidad epistémica es lo que hace que los científicos se identifiquen entre ellos. De hecho, si platican dos científicos, aunque sean de dos áreas diferentes, van a tener más cosas en común de lo que ellos creen. Esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Vemos de la ciencia. Ahora, vamos, como yo les decía a mis alumnos de ingeniería, vamos a golpear este costal, ¿sí? Como si fuéramos boxeadores.
este costal, vamos a golpearlo con preguntas filosóficas. ¿Cuántas preguntas filosóficas pueden hacer cuando ven estas afirmaciones de aquí de la diapositiva? Por ejemplo, podríamos decirle aquí a este rengloncito de aquí, que dice explicar y escribir la naturaleza. Podríamos decirle, ¿qué criterios necesita una explicación para hacer explicación o para pasar como explicación científica? ¿La ciencia es la única que explica? ¿Sí? ¿Hay grados de explicación o solamente es logra explicar y ya? Y luego dice explicar y describir. ¿Qué diferencias hay entre las descripciones que hace la ciencia a las explicaciones? ¿Valen más las explicaciones? ¿Qué diferencias tienen entre la descripción y la explicación? ¿Sale? Otra de las preguntas que una vez un alumno se quebró la cabeza porque me decía que no. Le decía que busquen algo, les preguntaba si hay algo que la ciencia no puede explicar. ¿Sí? ¿Hay algo que la ciencia no puede explicar? Y me decían, pues sí, seguramente sí. ¿Qué cosa? Piensen en algo que la ciencia no puede explicar. Dios. Pues sí puede explicar cosas de Dios, ¿no? O sea, no puede decir si Dios existe, porque esa no sería una pregunta científica, ¿verdad? Sino más bien podemos explicar cómo funciona una creencia religiosa, en qué creen, qué atributos tiene el concepto de Dios, o sea, esas cosas sí las podemos explicar. Y la verdad es que eso es un supuesto, es un principio que tiene la ciencia. Todo puede ser explicado por la ciencia. Y es bien difícil, ¿no creen? Pensar algo que la ciencia no puede explicar. ¿Sale? Me parece que la ciencia no se puede quedar callada por la forma que tiene. Por la forma que tiene, por esa curiosidad, o sea, inquisitividad que tienen los científicos. ¿Vale? Entonces, bueno, le pueden hacer preguntas también a la evidencia, le pueden hacer preguntas a las mediciones, al lenguaje que usa la ciencia. Lo del método, pues ya le estuvimos pegando duro. Y a la tecnología, a la comunidad epistémica. Lo de la tecnología también se relaciona mucho con la política, porque mucha de la tecnología que tenemos ha surgido a coste de vidas humanas. Y es una pregunta ética muy fuerte, ¿verdad? La misma pandemia ahorita pues, ha cobrado muchísimas vidas y las decisiones que han tomado pues, muchas veces son por las prácticas económicas sobre las vidas de las personas. Y bueno, la comunidad epistémica pues también son ahí algunas preguntas filosóficas que le pueden hacer a la ciencia. Si golpean este costal, ya están en el terreno de la filosofía de la ciencia. Estas cosas es lo que nosotros vemos de la ciencia. Pero lo que estamos cuestionando a través de ella es de cómo opera. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a nuestra parte final de la llamada y luego vamos a las preguntas porque seguramente tienen un chorro. Ay, déjenme ver la hora. Está faltando. Sí, andamos bien. Bueno, esto es como nada más para cerrar lo que lo que vimos hoy. ¿Cuál es el objeto y estudio de la filosofía y la ciencia? Bueno, en realidad todas las ciencias pueden tomar como objeto de estudio a la ciencia misma. Y si están haciendo eso, se le llama estudios metacientíficos. En la diapositiva ahí ven unas bolitas. Entonces, no sé, tenemos a la historia, a la sociología, a la psicología. Aquí también podemos poner a la filosofía. Cualquier ciencia que se les ocurra puede que agarre a la ciencia como objeto de estudio, ¿sí? Está haciendo un estudio metacientífico. Entonces, la filosofía de la ciencia es un estudio metacientífico, que el objetivo es cuestionarse cuáles son, qué es lo que hace ser la ciencia lo que es, o qué planteamientos tiene la ciencia misma, ¿ok? Entonces, lo que en esta diapositiva se les pone es cómo se ubica en el campo del saber la filosofía de la ciencia. Pues en el examen ponen, es un estudio metacientífico, ¿no? El examen que no van a tener.
Vientos. Luego, bueno, esto se los pongo como algo extra. Los científicos también tienen cuestiones psicológicas, sociológicas, culturales en común. Podemos ver que la mayoría de los científicos, o todos los científicos, bueno, más bien, para ser científico debes de cumplir los siguientes requisitos. Una actitud escéptica. El científico no afirma, escéptico significa de que no afirma hasta tener una prueba, ¿no? Duda o cuestiona. Por lo tanto, no es dogmático. El científico no dice, no, el científico opera muy diferente a lo que decíamos al inicio de la clase. Opera muy diferente a lo de, está científicamente comprobado, ¿sí? O sea, nunca sostendría un científico eso, ¿sale? Es incluso en contra de los principios de la ciencia, ¿no? No es dogmático, ¿sí? Bueno, creemos que la mayoría de los científicos utilizan criterios racionales, utilizan aspectos racionales. Y hay respuestas momentáneas también. Eso es algo muy importante. Eso es lo que les decíamos, lo que platicamos ahorita de la ley. Las leyes en ciencia no son leyes inalterables, ¿ok? Las leyes de Newton ahorita están invalidadas por los hallazgos de Einstein, ¿sale? Explica mejor la teoría de Einstein, la gravitación, que la de Newton. Entonces, las leyes de Newton no es de que estén incorrectas, solamente no están completas. Entonces, todas las cosas que ahorita tenemos como conocimiento científico, mañana, si sale una publicación científica que las puede invalidar, porque es una respuesta mejor, ¿sí? La ciencia sigue ese principio de mejor respuesta. Y son respuestas momentáneas, no son respuestas finales. Eso es lo que les decía ahorita, de que hay que cuidar muchísimo cómo hablamos de la ciencia. Sobre todo ustedes que son o van a ser filósofos, ¿no? Son los encargados de mostrar esto, incluso a los propios científicos. No son dogmas, no son reglas que hay que seguir porque hay que seguir. Son respuestas que al momento tenemos. Y todo el conocimiento científico está incompleto, también véanlo. Bueno, hay una inferencia desde la evidencia, ¿no? Eso es lo que le llamamos objetividad. Vulgarmente le llamamos así, pero pues en realidad tiene otro aspecto, ¿no? Y todas las respuestas que llega a la ciencia son sometidas a prueba. Cuando alguien dice, no, yo no creo que la Tierra sea redonda, tendrías que hacer ciencia para ir a probar tu afirmación. En la ciencia no se puede creer así nada más, ¿no? Tienes que ir a fundamentar lo que crees, porque así funciona la ciencia, ¿no? Con evidencia. Muy bien, entonces es como el break de los científicos. Y bueno, Moulines hace, ya es la última diapositiva, Moulines hace una muy, muy clara distinción de para qué demonios sirve la filosofía de la ciencia. Tiene tres funciones para Moulines. La primera es la función descriptiva. Según Moulines, la filosofía de la ciencia nos dice qué es la ciencia. Ninguna otra área nos puede decir qué es la ciencia, más que la propia filosofía de la ciencia. Para eso sirve, ¿sí? Y se los dice también a los científicos. Los científicos dan por hecho, como decía Ocacha también ahí en el libro, qué es la ciencia, ¿no? O ellos ya creen que saben qué es la ciencia, pero no se fijan qué es lo que la opera o la mueve. Luego está la función prescriptiva. Como cuando vamos al médico, nos da una prescripción médica, nos dice qué hacer, es una función imperativa. El filósofo de la ciencia, así como lo probó Karl Popper, Popper les decía que sí era científico y que no era científico, ¿sí? Eso es una prescripción. El filósofo de la ciencia puede decir qué hacer con la ciencia o qué no hacer con ella, ¿sale? Entonces, muchos de los científicos ni les interesa ese fenómeno, ¿no? Hay muchos científicos que están dentro de la filosofía de la ciencia también, ¿no? Ha habido grandes físicos y, sobre todo físicos, que les gustan estos temas y se quedan ahí trabajando ideas. Y finalmente, la interpretativa. Según Moulines, la función interpretativa es que nos ayuda a desentrañar lo que hace la ciencia, nos ayuda a saber qué es lo que está pasando con ella o con sus teorías, ¿ok? Entonces, esas serían las tres funciones que encuentra Moulines con
el estudio de la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, eso les dice mucho qué es lo que pueden hacer con ella. Desde mi punto así como personal, les diría que la filosofía de la ciencia me ha ayudado mucho a mostrarles a los científicos que necesitan un filósofo en su equipo, ¿sale? Que ellos no son suficientes para formar estudiantes, ¿sí? Pero también para desarrollar investigación, ¿sí? Hay veces que los científicos no están como muy al tanto de lo que es estas áreas, estos temas. Entonces, acá yo el chat no lo podía ver, perdón. No sé cuándo escribieron lo de la pregunta de aquí. Pero bueno, ahora sí, pregúntenme cosas porque si no, nos vamos a quedar a medias. ¿Tienen dudas? ¿Algo que les haya interesado? Los perros, así, ¿no? Ahora lo más chido de la clase fueron los perros, que no se callaban. Acá ando cuidando uno. Bueno, ¿qué les llamó la atención? Es prácticamente como el inicio de una materia de filosofía de la ciencia. Creo que a lo mejor el contenido del libro les va a ser más, les va a quedar más acomodado cuando lo empiecen a desarrollar. Por eso hay un capítulo de explicación, por eso van a ver el problema del realismo y el antirrealismo. ¿Qué otras cosas que involucran los capítulos que les tocó? Pues bueno, les decía, es muy importante también saber de historia, y de cómo funciona también el razonamiento de la ciencia, ¿no? O sea, el científico que no sabe de filosofía de la ciencia, pues puede desarrollar ciencia, desde luego, pero no tendría a lo mejor una imagen más completa, ¿no? De su trabajo. Entonces, esa es como también una de las reflexiones que nos deja el estudiar filosofía de la ciencia, siendo científicos. No sé si a lo mejor ustedes tengan una formación como científicos, pero yo cada vez que sigo estudiando esta cuestión de la ciencia como objeto de estudio, me doy cuenta que se parecen más a artistas. Los científicos se parecen más a artistas, funcionan más como artistas. O en realidad, pues, con esta idea de los griegos del arete, de la virtud, o sea, tratan de ser más virtuosos cada vez, ¿no? De regarla menos en las mediciones, de que les quede mejor el paper, el artículo, que vayan a tal lado, a tal congreso a debatir. Son muy, muy pulcros con eso, ¿no? Entonces, se parecen por eso a los artistas. Pero bueno, a ver, preguntas o algo que se les quede en el buche o que tengan duda. Karen, Edgar, Karim. No, de mi parte, la verdad, me pareció una clase muy, muy importante porque complementa lo que ya viene en los capítulos del libro. Entonces, si hubiera, por ejemplo, alguna cuestión, algo que se nos pueda escapar de las lecturas, aquí usted ya nos ayudó también a rellenar esos huecos. Bueno, desde mi punto de vista, siento que ya complementó muchas de las ideas que a lo mejor me hicieron falta de observar mientras leía y mientras escribía las actividades. Así que le agradezco. Muy bien. No, de nada. Para eso estamos. Y si quieren así sabaditos, está bien, no tengo problema. Nos podríamos ver para más temas. Karen, ibas a decir algo, perdón. Sí, a mí también me pareció bastante como complementario todo, pero a mí lo que me queda de duda es si al final de cuentas tanto usted como la lectura decía que no hay un método o que no puedes hablar como de la plena validez del método científico, más allá de lo didáctico. Entonces, ¿cómo justifican su uso, no? Porque, por ejemplo, yo en lo que estudio aparte, que son ciencias forenses, siempre te dicen que todos los métodos, el inductivo, todos estos no tienen validez, ¿no? Que siempre debes justificar todo mediante el método científico. Sí. ¿Cuál es entonces? La postura, la que yo siempre comparto es que, más bien, yo siempre distingo tres cosas, o sea, para salir del embrollo de este dilema, porque es cierto, un dilema, ¿no? O sea, sí, ok, no hay método científico, pero hemos dicho, y de alguna manera
creo que el método científico es lo que caracteriza a la ciencia, ¿no? Estamos como en el dilema de si digo o no lo digo, si creo o no lo creo, o cómo me veo como científico si digo que no hay método científico. Ahora, lo que hay que saber es el origen del método científico, pues es este proyecto de Bacon, ¿no? De hacer la ciencia como el camino que debe seguir la humanidad, ¿no? Y de descartar otros saberes que no vayan encaminados a la ciencia. El mismo Hume tenía una idea de eso, ¿no? Hay una frase de Hume que decía, aquel libro que no diga nada sobre el mundo, que se vaya al fuego, ¿no? Y hablando estrictamente de la religión y de algunas ahí cuestiones de eso, ¿no? También entendamos el contexto de Hume, pues ya saben, ¿no? Los ingleses chocan mucho con la secularización de la religión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para salir de este dilema y que no hacerlo tan grande, hay que comprender muy bien de dónde viene esta idea del método científico, esta idea de Bacon, ya que vemos qué trae detrás y cuáles son sus huecos. Hay que distinguir tres cosas. Primero, lo que es un método, o sea, que es como una serie de pasos. Tú en una disciplina científica, pues te dicen qué pasos seguir para cualquier procedimiento, ¿no? Como una receta, o sea, te dicen, para validar la coloración de tal análisis y que no sé qué, pues tú sigues tales pasos, ¿no? O para demostrar tal, sigues estos pasos. Entonces, la ciencia sí tiene métodos, pero son métodos como en lo micro, ¿no? Para cumplir procedimientos. O sea, si tú platicas a lo mejor con un médico cómo hace un diagnóstico, le enseñaron un método para hacerlo. Para entrevistar, por ejemplo, al abogado, no sé, ¿no? Para litigar, para debatir, no sé. O sea, sí hay como una especie de método. Todas las ciencias tienen un método, pero en lo micro, para procedimientos. Entonces, y de métodos hay un montón, ¿no? Ahora, lo que hay que distinguir entre método es con metodología, que es el estudio de los métodos, que es casi siempre lo que mezclan con la investigación. No, más bien, cuando te enseñan metodología es porque te están enseñando cómo hacer investigación a través de muchos métodos de investigación. Y la otra, la cosa que sí tiene la ciencia es metódica. O sea, hay una forma de hacerse que sí podemos universalizar con las características que les puse en la diapositiva. Ay, perdón. Las características que les puse en la diapositiva, esas las podemos ver en cualquier científico. El químico, el físico, el psicólogo, el sociólogo, el historiador, lo que sea, ¿no? Ese es otro debate, ¿no? ¿Cuáles sí entrarían como ciencias y cuáles no? Son otros debates. Hay protociencias, hay pseudociencias, hay anticiencias. O sea, la ciencia tiene un montón de fenómenos extra que se salen para interpretarlos, ¿no? Entonces, todos esos son áreas que también un filósofo de la ciencia puede entrarle bastante. Pero bueno, yo saldría del embrollo con esa distinción, ¿no? O sea, más bien, si quieres decir método, mejor di metódica, porque sí, las ciencias sí tienen una forma de hacerse. Ahora, si vemos a cada ciencia, pues van a tener sus métodos para hacer procedimientos. Y hay veces que se comparten esos métodos. Entonces, por ejemplo, tú como forense a lo mejor has visto a lo mejor algo de química o de fotografía, no sé en particular qué hagas, ¿no? Pero llevas algo de otras ciencias, ¿no? Entonces, sí, o incluso de tu ciencia las puedes compartir a otras, las puedes extrapolar a otras. Entonces, y de la metodología, pues es lo que confundimos como el estudio de la investigación, ¿no? O sea, el procedimiento de la investigación. Lo que sí no me gusta de la didáctica de la ciencia o la enseñanza que se hace de la ciencia a nivel nacional y pues también internacional, porque esta imagen todavía persiste, es que no enseñamos la parte humana del científico, pues esta parte creativa. O sea, pensamos que los científicos es hacer esta materia de prepa, de metodología de la investigación, de que para hacer una investigación tú necesitas seguir estos pasos como una receta, ¿no? Y pues no, o sea, más bien tendrías que involucrar pues un montón de procesos del contexto de la persona. Que yo por eso me gustan más los abordajes en las biografías, como les decía. Lo que te comparten las biografías es que las personas que están estudiando una carrera de ciencia se parecen más a los científicos grandotes.
Yo lo que vi en la Facultad de Ingeniería, los chavos de la UACH, es que cada vez que hablábamos de Einstein y de Newton decían, no, es que estos eran, o sea, está hablando de Newton, ¿no? Newton. Los endiosaban. Eran así como mártires y, oh, no, figurones. Yo les decía, es que no has leído de dónde vienen, ¿no? Y son humanos, o sea, la regaron, creían en la alquimia, una vez Newton administró el banco y le fue de la fregada, o sea, son humanos, ¿no? Son humanos. ¿Sale? Entonces, esa es como la imagen que más me gusta más de la enseñanza que de la del método. Gracias. No por nada. Pero listo sería como... Creo que le dan otra lectura a los capítulos y le van a encontrar como puntitos de, ok, esto era, por acá va, ¿no? Ahorita están como muy saturados con lo que vimos, como para preguntas. Pero si tienen alguna duda, por favor, un correo y etiqueten a todos, pongan a todos los correos de todos para que la podamos ver la pregunta, ¿sale? Y con eso yo creo que estamos curtidos. Les voy a mandar un correo a todos y un mensaje en la plataforma con la liga del Drive donde va a estar la videollamada por si la quieren volver a revisar y ver, para repasar o ahí apuntar cosas, ¿sale? Y sí, ahí sí me acuerdo, porque eso sí va a ser de que me acuerde, les paso los libros que les comenté de Moulines, de Chalmers, de Popper, a ver si tengo ahí alguno guardado. Pero si quieren en otra clase, si necesitan otra clase o quieren otra, les platico de como los tópicos clásicos que se hablan en filosofía de la ciencia, como para ubicarnos en autores, ¿sale? Para que le saquen más jugo al módulo. ¿Sale? Sale, gracias. Y por las fechas no se preocupen, Gracias. nos vamos a acomodar, no me voy a pasar de lanza con ustedes, voy a tratar de acotar todo y al último tenemos textos. Por favor, si van leyéndolos poco a poquito, los textos que están ahí, o sea, si ven los títulos de los textos, vayan adelantando lectura para que no se les junte, es lo único que les diría. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, un gustazo verlos a la distancia, pero aquí estamos cerquita, aunque no crean. No, perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y pues vámonos, porque ya es hora de la comida. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Bye.